Buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso, uno de los profesores del curso de Estadística para Biociencias. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Soy, creo que, el grupo 901. Bien, procedamos por favor a ingresar a mi carpeta, a la carpeta del profesor Roger Bonilla. Estamos. Y como es nuestra costumbre, siempre vamos a ver el programa para que nos ubiquemos un poco con las fechas. Bien, este es el programa. Excelente. Vamos a ver las fechas. Están acá. Estamos bastante bien con el curso. Este viernes hay quiz. Para digamos, de todo lo que hemos visto. Hoy vamos a hacer el trabajo grupal 4. Hoy es 19 de enero. Hoy vamos a hacer el trabajo grupal 4 y vamos a terminar de ver el tema de medidas de posición y variabilidad. Logré conseguir un adendum. Vean, ahorita les muestro el adendum. Recuerden que el examen parcial siempre está para el 30 de noviembre, eso no va a cambiar. Y no se pierdan las discusiones que vamos a hacer de los capítulos. Van a ser discusiones muy interesantes. Bien, procedamos por favor a ver el tema de medidas de posición y variabilidad. Cerremos acá. Medidas de posición y variabilidad. Bueno, todo el material ustedes ya lo tienen ahí. Todo el material está incluso hasta el último día del curso. Varias cosas. Procedamos, por favor, en primer lugar, a abrir el capítulo de estadística descriptiva. Ok. Aquí está el capítulo de estadística descriptiva. Bien. Ok. Estamos acá en la página 36. Habíamos quedado, me parece que habíamos digitado unos datos. Entonces, por alguna razón los datos no se me salvaron bien. No sé por qué fue lo que pasó. No se me salvaron los datos, pero no hay ningún problema. Podemos volver a digitarlos solamente para terminar de hacer el ejercicio. Lo bueno es que esto quedó en video, quedó en video grabado, para que ustedes lo tengan ahí grabado en video. Ok, aquí está. El asunto es el siguiente. Habíamos digitado unos datos de la página, si no me equivoco, el ejemplo 242. Habíamos digitado esos datos de la muestra. Eran 10 individuos y habíamos digitado los datos. Bueno, voy a digitarlos de nuevo, no importa. Datos 42 de 28, luego dice 61, luego dice 31, y la par podemos escribir 23, luego dice el 50, luego el 34,
pues el 32 y el 37. Bueno, esos eran los datos. Estos eran los datos con los que estábamos trabajando. Bien. Una cosa muy importante, vean, vamos al adendum un momentito. Aquí hay un adendum. Vean, aquí hay un adendum. Vean el adendum. Abramos el adendum un momentito para explicarles una cosa. El adendum son unos temas ahí que vienen en el programa que, digamos que por alguna razón, pues el libro no lo toma en cuenta. Entonces, lo que hice simplemente fue hacer un adendum. Eso fue todo. Ya, el adendum dice lo siguiente. El libro habla acerca del promedio ponderado. Entonces, vean ustedes que el promedio ponderado se usa para ponderar, bueno, tener el nombre bien puesto, para ponderar las observaciones XY por su importancia relativa WI. ¿Qué significa eso? Que hay datos que a veces tienen diferentes ponderaciones. Ustedes han visto esto, por ejemplo, en sus notas. Por ejemplo, en las notas de los cursos, ustedes ven que los cursos tienen diferentes ponderaciones, diferentes créditos, o sea, no tienen la misma importancia relativa. Unos tienen un crédito, otros tienen 2 créditos, otros tienen 4 créditos. Entonces, vean ustedes la importancia de ponderar cuando usted tiene diferentes ponderadores. Entonces, esta es la fórmula de ponderación del promedio ponderado. Vea que el promedio X barra W va a ser igual a la sumatoria, dice, de XY por WI entre WI, donde WI son los ponderadores. Entonces, vamos a hacer el ejemplo que aparece ahí. Dice así, ejemplo, obtener el promedio ponderado de las notas 85, 90, 95 y 70 con créditos ponderadores 2, 1, 1 y 4 respectivamente. Entonces, vea, vamos a hacer aquí promedio ponderado. Vamos a poner las notas, ¿verdad? Vamos a poner las notas de 85. Bueno, esas son las notas de 85 y 90, 95 y 70. Y las notas es lo que nos interesa. A eso es lo que vamos a llamar XI. X, ¿verdad? El I es cada uno de los valores. Y obviamente, pues las notas no van a tener el mismo ponderador, no van a tener la misma importancia relativa. Eso ustedes lo conocen muy bien. Eso ustedes lo conocen muy bien. Las notas tienen diferente importancia. Tiene créditos, entonces vamos a poner aquí a la par créditos. W, el I es cada uno de los valores y dice que es 2, 1, 1 y 4. 2, 1, 1, 4. Entonces ahí tenemos las notas y tenemos los créditos. Naturalmente un promedio común y corriente, un promedio aritmético aquí no sirve de absolutamente nada, porque el promedio aritmético supone de que todos tienen la misma importancia, aquí no. Entonces vean la fórmula, qué es lo que se hace. En el numerador se pone, dice, la sumatoria de XI por WI. Entonces vamos a poner acá una columna que sea X por W, ¿verdad? X por W, que es la multiplicación de X por W, o sea, la multiplicación de estos dos. Vamos a poner una suma y vamos a multiplicar X por W. Copio la fórmula hasta el final. Muy
Bien, aquí al final voy a aplicar el operador sumatoria. ¿Verdad? Voy a aplicar el operador sumatoria aquí al final. Voy a poner una línea para dividir, para que no se me confunda. Aquí voy a aplicar el operador sumatoria. Y vean ustedes que en el numerador lo que tiene que haber es la sumatoria de xi por wi. O sea, la sumatoria de de esta columna. Sumatoria de esta columna. Voy a aplicar la sumatoria y la sumatoria me da 625. Bien, y ahora necesito en el denominador que necesito. En el denominador necesito, dice la sumatoria de wi. Aquí me está diciendo algo en el chat, ¿viste? Y en la segunda casilla de notas no es 90. Vamos a ver. 85, 80, vamos a ver. Puede que sí, 85, 90, tiene razón. Y póngase un punto extra ahí, porfa. 85, 90, 95 y 70, sí. ¿Quién fue el que dijo? Póngase un punto extra por estar, Alison, póngase un punto extra por estar vigilando al profe, muy bien. Así me gusta. Y todo el resto tiene un punto menos por no estar pendiente, ¿ves? Del profe. Bien, vamos a ver, el denominador dice que necesito la sumatoria, dice de wi. Vea que en el denominador sería la sumatoria de los ponderadores. La sumatoria de wi sería la sumatoria de esta columna, la columna de los créditos. Entonces, en este caso el promedio ponderado, digamos, sería simplemente la división ponderado. Sería la división de, digamos, de la sumatoria de x por w. O sea, acá, entre ¿qué? Entre la sumatoria de los créditos, que sería 8. Eso es todo. 79.375. Ese sería su promedio ponderado B. Claro, aquí es cuando mucha gente se sorprende y dice, profe, pero si me fue bien vean mis notas, 85, 90, 95. Yo les digo, sí, correcto, pero lo que pasa es que tiene que ver el peso. La nota, el curso que tiene más créditos lo sacó con un 70. Eso va a influir mucho sobre el promedio ponderado. Entonces tienen que ver muy bien sus promedios ponderados. Tienen que ponerle mucho ojo a los cursos que tienen más créditos. Y bueno, no significa descuidar los cursos que tienen pocos créditos, no me refiero a eso, pero sí hay que cuidar, digamos, los cursos que tienen muchos créditos, porque ellos van a pesar más sobre el promedio ponderado. Eso era lo que le quería contar. Bien. Otra cosa del adendum, vea, número 2, apúntense número 2. Otra cosa del adendum es el coeficiente de asimetría. Me parece que el programa también se menciona el coeficiente de asimetría. Agua. Bien, vean ustedes que el coeficiente de asimetría, digamos, la forma de cálculo es bastante grosera para calcularlo, porque vean que es la sumatoria de cada valor menos su promedio entre la desviación estándar, todo eso elevado al cubo, y multiplicado por esta constante n por n1 menos por n menos 2. Y afortunadamente esta función está implementada en el Excel. Ya vamos a ver la función en el Excel. Lo que quiero es que vean lo siguiente, que el coeficiente de asimetría lo que nos da es casualmente eso. Si los datos están orientados, dice,
tiene asimetría negativa, o sea, tiene orientación hacia la izquierda. La izquierda de la persona que nos ve. Ahí dice la simetría sería menor que 0. Cuando es simétrica, es completamente simétrica, es decir, la mitad de... Esto creo que era lo que venía en uno de los ejercicios, ¿se acuerdan? En uno de los ejercicios venía algo de esto, pero uno tenía que hacerlo visualmente. La simetría aquí va a ser de 0. Y cuando la simetría es positiva, o sea que está orientada hacia la derecha de la persona que nos ve, entonces la simetría es mayor que 0. Entonces vean ustedes que estos son indicios de muchas cosas. Atención, estos son indicios de muchas cosas. Vean que, a ver, ¿qué valor es el que está en la cumbre? A ver, ¿qué valor es el que está en la cumbre? ¿El promedio, la mediana o la moda? El promedio, ¿no? Y no, Daniel, el promedio no. El promedio no está en la cumbre. A La ver, mediana. cuando hay más datos, ¿cuál es el dato que más se presenta? La moda, profe. La moda, correcto. La moda es el valor que más se presenta. Ese es el que va a estar en la cumbre, ¿ve? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo que está en la cumbre es la moda, ¿ve? Entonces uno tiene que ver la moda, ¿verdad? Tiene que ver la moda y vea también, tiene que ver el promedio. El promedio, pues vean ustedes que muy posible el promedio está mucho más hacia la izquierda de la moda. Vean que el promedio es lo que está más o menos en el centro, y el más o menos en el centro es donde está esta recta, ¿ve? Más o menos es lo que está en el centro, ¿ve? Vean ustedes que en este caso, vean ustedes que, digamos, por decirlo así, el promedio es menor que la moda. Eso es presencia de un valor extremo por acá, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Puede que haya un valor extremo por acá, que lo que está haciendo es que está tirando los valores hacia la, digamos, de forma con asimetría negativa. En este caso no hay ningún problema. Aquí el promedio, la mediana y la moda coinciden, ¿verdad? En cambio acá, vean ustedes acá, digamos que la asimetría se presenta de la siguiente forma. La asimetría se presenta de la siguiente forma. Vean que aquí la moda está como por acá. Y en este caso la moda es menor. La moda es menor que el promedio. El promedio siempre es más o menos el centro de la distribución. Está como por acá, pero hay una pancita por acá que es la moda. Aquí la moda es más pequeño que el promedio. Eso es presencia de un valor extremo como por aquí. Si hay un valor extremo, esto se lo va a tirar, esto va a tener una gran cola. Profesor, ¿cómo se calcula el coeficiente de asimetría en Excel? Muy fácil, vean, vamos a calcular el coeficiente de asimetría en Excel. Pongan ahí coeficiente asimetría. Y vean que Excel ya tiene incorporada esa función. Dan aquí, ¿verdad? De insertar función y buscan donde dice todas las funciones. Y hay un coeficiente de asimetría. Vamos a ver cómo se llama. Está en coeficiente. Ayer estaba haciendo esto y me emocioné. Mire, coeficiente asimetría. Coeficiente asimetría dice devuelve el sesgo de una distribución, una característica del grado de asimetría de una distribución alrededor de su media. Entonces, el coeficiente punto asimetría lo que calcula es el coeficiente de asimetría.
Vamos a darle a aceptar y marcamos el área de los datos, le hacemos así y le damos a aceptar. Y vean ustedes que el coeficiente de asimetría es mayor que 0. Vamos a poner aquí el nombre de la función. Y vamos a poner aquí el nombre de la función. Nombre, función en Excel. Vamos a poner aquí. Función en Excel. Se llama, ¿cómo era que se llamaba? Coeficiente punto asimetría. Entonces, vean ustedes que el coeficiente acá es mayor que 0, es positivo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, ¿qué significa que sea mayor que 0? Dice que si el coeficiente es mayor que 0, es porque presenta una asimetría positiva. Es decir, hay un valor extremo por acá, alto, que puede estar haciendo que la curva se nos incline así, ¿verdad? Veamos los datos. ¿Será que hay algún valor extremo? 61 puede ser un valor extremo. ¿Quién sabe? Entonces vean ustedes que tiene, apunten ahí, tiene asimetría positiva y eso es, bueno, porque el coeficiente de asimetría es mayor que 0. Dice aquí 1.18. Entonces, este es el coeficiente de asimetría, jóvenes. Es muy útil, digamos, para, sobre todo para identificar valores extremos, ¿verdad? Dice 1.18 dice usted, asimetría positiva, perfecto, asimetría positiva, no hay ningún problema. Pero además de eso me ayuda a identificar que hay un valor extremo superior. Si vemos los datos, es posible que este 91 sea un valor extremo, posiblemente sea un valor extremo. Bien, entonces vayan al adendum por favor de nuevo. Vamos al adendum por favor de nuevo. Bueno, dudo que les pregunten calcularlo a mano. Frida tiene una pregunta ahí, perdón, de este tema. Sí, gracias, profe. Es que en estas gráficas, Ajá. ¿cómo se identifica la mediana? ¿Es como el punto medio? No, la mediana no se puede ver, digamos, la mediana recuerde que es un valor que acumula, el 50% de los datos. Tendría que ver, por ejemplo, no sé, tal vez tiene que ver antes... la integral, digamos. Okay. Una integral, digamos, habría que ver, digamos, con la integral dónde está acumulado el 50%. Ve que es difícil verlo, la mediana. La moda es fácil verlo, ¿por qué? Porque es el valor más común, es la cima de la pancita, ¿verdad? Aquí. Es fácil verlo porque la moda es la cima, de donde más datos hay. El promedio está muy fácil verlo, ¿por qué? Porque es el medio, es lo que está en medio, ¿eh? Entonces podemos decir, bueno, cuando hay asimetría negativa, en este caso el promedio es, en este caso, menor que la moda, ¿verdad? Ahora, la mediana es con la integral, ¿verdad? Entonces no es tan fácil verlo. Aquí pasa lo contrario, ¿no? Aquí el promedio es mayor, por eso se le llama positiva. El promedio siempre es la referencia. Pero lo más importante, Frida, es lo siguiente. Recuerden, digamos que la asimetría, lo que me ayuda a mí es a identificar valores extremos, digamos. Eso es lo más importante del coeficiente de asimetría, que junto con un gráfico, por ejemplo, me ayuda a identificar un valor extremo. En este caso, vean, aquí sé que es positivo, entonces es posible que haya un valor extremo acá.
si yo quito este valor, van a ver que el coeficiente de asimetría me imagino que va a disminuir. Mire, se va haciendo más simétrico, se va haciendo más cercano a cero. ¿Se da cuenta? Se va haciendo de esto a esto, que el coeficiente de asimetría es de 0. Sí. Entonces, vea usted que quité ese valor y queda ahora 0.89. Sí, parece que es un valor extremo, ese 0.91, 61, perdón. Bien, Ok, gracias, profe. bien, vayan por favor al adendum, y hay otra cosa que también menciona el adendum, que es la kurtosis. Bueno, esto hacerlo a mano es, la verdad es que yo no le hallo la forma como hacerlo a mano, la kurtosis. Bueno, iba a decir algo, pero es que me están grabando, mejor no lo digo. Bueno, vean, de la kurtosis lo más importante es lo siguiente. La kurtosis lo que le ayuda a observar es, digamos, es el nivel, digamos, de achatamiento de la curva, ¿ve? Si es leptocúrtica, dice mesocúrtica o platicúrtica. Bueno, visualmente así es como se ven, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con la desviación estándar y con la variancia. Entonces van a ver ustedes que si está muy plana la distribución, es platicúrtica, tiene bien impuesto el nombre. Si es medio, es mesocúrtica, y si es muy puntiaguda, digamos, es leptocúrtica. Esto tiene mucho que ver con los fenotipos humanos, ¿ven? Ustedes se acuerdan, los que han llevado anatomía, que hay fenotipos no, hay 3 tipos humanos, los bueno, tienen estos mismos nombres. Bueno, entonces, aquí lo más importante, digamos, del coeficiente de kurtosis, no sé por qué lo preguntan ahí en el libro, digo, en el programa, está metido en el programa, es conocer el nivel de achatamiento de la distribución, si es leptocúrtica, si es mesocúrtica o es platicúrtica. Y están los valores digamos, del coeficiente de kurtosis. Y esto lo podemos calcular en Excel, porque hacerlo de esta forma, pues la verdad es que no le veo mucho futuro hacerlo así. Vamos a pasar mucho tiempo haciéndolo. Entonces vamos a calcular aquí la kurtosis. Y si no me equivoco, la función se llama kurtosis. Entonces vamos a calcular la kurtosis de esta distribución, de estos datos. Y le damos así, a buscar kurtosis. Ahí la vi pasar. Kurtosis. La kurtosis, que es el nivel de achatamiento de la distribución, y calculamos la kurtosis y vea que es 1.02, es positiva, y entonces la kurtosis más o menos va a ser mayor, que a ver, es leptocúrtica. O sea, imagínense que es leptocúrtica y además con asimetría positiva. O sea, esta punta está bien arriba. Alguien me está preguntando algo en el chat. ¿Podemos graficarlo para ver la gráfica junto con los valores? Sí, cuando veamos la parte de gráficos, vamos a hacer esta parte, sí, de gráficos. Entonces vean ustedes que esta curva no solamente tiene asimetría positiva, sino que también es leptocúrtica. O sea, imagínense que esta punta de aquí está bien hacia arriba. Entonces eso es, simplemente pues aquí el nivel de achatamiento nos dice que es leptocúrtica.
que es leptocúrtica, y además de eso, pues tiene una simetría, positiva. Entonces, esto, imagínate, los datos son así, pero con esta punta más hacia arriba, ¿ves? Más aguda. Bien, ¿qué más? Volvamos al libro, por favor. Eso era lo único que quería mencionarles del adendum. Apúntense, cópiense ahí ese adendum. Eso era lo que quería mencionar del adendum. Nos habíamos quedado en qué página. Nos habíamos quedado aquí en medidas de dispersión. Mire, leptocúrtica, y esta es platicúrtica. Nos habíamos quedado, me parece que nos habíamos quedado acá en el... ¿Qué fue lo último que vimos? ¿La desviación estándar o el coeficiente de variación? Usted dijo que íbamos a ver el coeficiente de variación hoy. Hoy, ok, perfecto. Bien, veamos el coeficiente de variación, por favor. Esto es importante que lo veamos. Dice acá que la desviación estándar, página 42, por favor. Página 42. Dice que la desviación estándar es útil como medida de variación en un determinado conjunto de datos. Dice, sin embargo, cuando se requiere comparar, atención, cuando se requiere comparar la dispersión de dos conjuntos de datos, cuando usted va a comparar dos conjuntos de datos, la comparación de las dos desviaciones estándares pueden dar un resultado equivocado. ¿Por qué? Porque usted puede utilizar diferentes unidades de medidas. Puede utilizar, en una puede utilizar kilogramos, y en la otra puede utilizar libras, por ejemplo. Puede ser un resultado norteamericano, ¿verdad? Ellos usan el sistema de libras. Ahora, no solamente la comparación puede dar un resultado equivocado, sino que tal vez usen la misma medida, pero diferente procedimiento. Eso me ha pasado a mí varias veces, que yo mando a analizar datos, por ejemplo, a una empresa privada y luego al Instituto de Investigaciones en Salud, que pues es de la U. Una tiene un procedimiento y la otra otro procedimiento, pero... Entonces, siempre que usted vaya a comparar, digamos, dos conjuntos de datos, no utilice la desviación estándar, no, utilice el coeficiente de variación. Aquí viene un ejemplo, dice, esto puede ocurrir si las dos variables involucradas tienen medidas en diferentes unidades, eso puede ocurrir. Por ejemplo, se pretende conocer para una población dada, dice, si los niveles de colesterol en el suero medidos en miligramos por cada 100 mililitros son más variados que el peso del cuerpo medido en libras o kilogramos. Entonces vean ustedes que tienen diferentes unidades de medidas. Dice, además, dice, aunque se utilice la misma unidad de medición, las dos medidas pueden diferir bastante. Van a ver ustedes que la desviación estándar del peso de los niños de primer grado de primaria son comparados con la desviación estándar de los pesos de los estudiantes de preparatoria de recién ingreso. Obviamente, pues, son bastante diferentes. Entonces, la desviación estándar es muy limitada en ese sentido. Entonces, dice, lo que se necesita en situaciones como esta es una unidad de variancia relativa. Apúntense ahí, variancia relativa. Por si acaso mencionan la palabra variabilidad relativa. Dice, en lugar de una variancia absoluta. Dice, tal medida la constituye el coeficiente de variación, el cual expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media y se calcula así. Dice, la desviación estándar S entre el promedio aritmético, la media aritmética X barra y lo multiplica por 100. Entonces, esa sería el coeficiente de variación. Vamos a calcularlo acá.
cerremos el adendum, ya terminamos el adendum. Ahí les puse el adendum. Cerremos, por favor, perdón, aquí entonces necesitamos el promedio. Bueno, necesitamos el promedio y necesitamos la desviación estándar. Así es. Entonces, el promedio que ya lo había borrado, disculpen que lo había borrado. Bueno, vamos a calcularlo, no importa. Calculemos el promedio. Y dice usada recientemente, bueno, recientemente la semana pasada. Promedio, calculamos el promedio. Y me da 36.6, eso ya lo habíamos visto. Y la desviación estándar, a ver, best. Calculamos la desviación estándar, ajá. 11.50. Creo que esto ya lo habíamos visto. Hemos visto desviación estándar. Después. Y ahora necesitamos calcular el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación, CV, dice que va a ser, veamos la fórmula, la desviación estándar entre el promedio por 100. Entonces, agreguen una función, porque esta función no está en Excel. La desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. 31.50. Dice, no está en Excel. Recuerden que lo que no está en Excel ustedes lo pueden operacionalizar sin ningún problema. Ustedes pueden operacionalizar esto sin ningún problema. Este archivito dice. Profe, ¿puedes repetir cuál es la fórmula para calcular eso? Sí, un momentito. Página 42. A ver, pongamos acá. La bitácora. Digamos aquí, medidas. Aquí está en el libro. Página 42. Dice la desviación estándar entre el promedio por 100. Entonces, dice acá, se aprecia entonces que como la media y las desviaciones estándares se expresan en la misma unidad, entonces la unidad de medición se cancela al calcular el coeficiente de variación. ¿Qué significa eso? Bueno, si usted en el denominador, en el numerador tiene microgramos y abajo microgramos, entonces se cancelan las unidades. Microgramos, entre microgramos se cancelan y queda una unidad de medida que no tiene medida. Por eso se llama una variancia o variabilidad relativa, sin medida. A eso se refiere. Bien, aquí viene un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, digamos, de cómo calcular eso. Ustedes que calculan los dos coeficientes de variación, ambos, y naturalmente cuál conjunto de datos tiene una variabilidad menor, dice. El primero. Ese es más estable, ese tiene menor variabilidad, el primero. Cuando uno solamente ve la desviación estándar, se puede equivocar uno. Dice así, el coeficiente de variación también es útil para comparar los resultados obtenidos por diferentes personas. Eso me pasa a mí, digamos, yo generalmente tengo asistentes, ¿ven? Que me ayudan. Claro, yo tomo las notas que calculan los asistentes. Por ejemplo, yo le digo, vea, usted
Usted va a revisar el quiz 1, usted va a revisar el quiz 2, usted va a revisar el quiz 3 y con el coeficiente de variación uno te ayuda también a ver si son muy variables, a ver quién le ayuda mucho, digamos, a comparar entre personas. Dice, el coeficiente de variación también es útil para comparar los resultados obtenidos por diferentes personas que efectúan investigaciones que involucran a la misma variable. Esto lo van a ver ustedes sobre todo en los laboratorios. Ve, yo creo que esto lo usan mucho en los laboratorios. Cuando hay varias personas que hacen el mismo trabajo, se utiliza para ver si están, a ver quién está, digamos, si todos están midiendo. Es una forma de control de calidad. El coeficiente de variación es una forma de control de calidad. Dice, debido a que el coeficiente de variación es independiente de la escala de medición, constituye una estadística útil para comparar la variabilidad de dos o más variables medidas en escalas diferentes. Por ejemplo, dice, se podría utilizar el coeficiente de variación para comparar la variabilidad de los pesos de una muestra de individuos cuyos pesos se expresan en libras y la variabilidad de los pesos de otra muestra expresados en kilogramos. Y bueno, dice uno, bueno, no es transformación del otro, los kilogramos se pueden transformar, sí, pero generalmente cuando uno mide en kilogramos hay toda una idiosincrasia, ¿verdad? Bien, luego viene el análisis por computadora. Yo creo que aquí esta parte no la vamos a pasar porque ya estamos haciéndolo en Excel. Ve, aquí está yo diría que esto casi que es propaganda de Minitab, ¿verdad? Propaganda descarada de Minitab. Que no me escuchen los de Minitab, ¿verdad? Me quitan eso de la grabación. Bueno, hay propaganda de Minitab, pero bueno, nosotros estamos trabajando con Excel. Bueno, el que pueda comprar el Minitab, pues que lo compre. Es un software bastante simpático para procesar datos, pero ya, por ejemplo, datos de encuestas o datos así grandes, ¿verdad? Bien, luego viene el tema de los percentiles y los cuartiles. Digamos que este es de los últimos temas que vamos a ver para que podamos hacer la práctica. Vamos a ver, hemos hablado de la mediana, de la media y de la mediana. Dice, son casos especiales, dice, de la familia de parámetros conocidos como parámetros de localización. También uno puede, digamos, obtener secciones. Bien, vamos a ver la definición. Vamos a ver la definición del percentil, digamos. Dice así, dado un conjunto de n observaciones desde x1 hasta xn, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice, el pésimo percentil es el valor x tal que p% o menos de las observaciones son menores que p. Y 100 menos p% son mayores que p. ¿Ustedes se acuerdan de la mediana? La mediana es un percentil. Y la mediana es un percentil. Sacamos la mediana. Ok, la mediana, vamos a hacerle así, vamos a calcular la mediana. Y usada recientemente, bueno, se me desapareció la mediana, bueno, no importa, la buscamos de nuevo. La mediana mediana, aquí está. La mediana de los datos $33. Ok. Y la mediana, bueno, la función es mediana, esto ya lo sabían. La mediana es un caso muy particular, digamos, de los percentiles. La mediana se le conoce como el percentil 50. El P50.
digamos que divide los datos en dos pedazos, en dos grandes pedazos, ¿verdad? Dice, dado un conjunto de datos de, en este caso, 10 observaciones, dice el 50º percentil, ¿cuál es el 50º percentil? 33. Ese es el 50º percentil. Es el valor de X tal que, dice, P%, o sea, 50% o menos, son menores a ¿qué? A P mayúscula, que es 33. O sea, el 50% de las observaciones son menores a 33. Y 50%, el resto, dice, son mayores a 33. Lo mismo se hace con cualquier percentil. Entonces vean ustedes que podemos obtener cualquier percentil, el percentil 10, el percentil 20, digamos, podemos tomar cualquier sección. Gráficamente sería lo siguiente. Vamos a ver si puedo hacer un gráfico acá. Por favor, en su cuaderno grafiquen lo siguiente, hagan este dibujo. A ver, mis dibujos son terribles, pero vamos a ver si logramos hacer un dibujo más o menos decente. Esta es la gran desventaja de la virtualidad, que cuando quiero hacer un dibujo en la pizarra tengo que sacar una pizarra así, ¿verdad? Bien, imagínense ustedes los datos, digamos, imagínense ustedes el conjunto de datos así, ¿verdad? Y aquí tiene, ¿verdad? El principio tiene usted aquí, digamos, usted los tiene ordenados de menor a mayor, y aquí es el mínimo, ¿verdad que sí? El mínimo de los datos, la letra tan psicalíptica, y pongamos Arial. Alguien me estuvo manejando esta máquina, Arial no tan grande, no tan grande, un poquito más grande, 18, 24, así. Tenemos acá el mínimo y aquí tenemos el máximo. Y tenemos el máximo. Entonces justo en medio era lo que le decía a Frida, por esta Frida. ¿Sí? La integral, digamos, la integral hasta el centro es la mitad de los datos, ¿ve? Hasta aquí. Está como por aquí, digamos que la integral da por aquí. No se pinta. Está como por aquí, digamos, sería la mediana. Aquí sería la mediana, que sería, vamos a poner aquí el percentil 5. Bueno, la mediana, que sería el percentil 50. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto sería la integral desde el mínimo hasta el percentil 50? 50%. Correcto, 0.50. Muy bien, Frida. Eso significaría que el 50% de los datos, está, digamos, es de un valor de la mediana o menor, digamos. Aquí está el 50%. De un valor de la mediana o menor. 50%. O 0.50 si hablan en términos de proporciones. Y la otra mitad, y el otro 50% también igual, ¿no? Va a ser igual o menor que la mediana. Mayor o igual que la mediana. 50%. Pero esto lo podemos hacer también con los percentiles. También lo podemos hacer con los percentiles.
digamos, usted puede obtener, por ejemplo, el percentil 25, que está como por acá. El percentil 25 usted lo puede obtener también, que es uno de los percentiles más importantes, por ejemplo, el 25. Por aquí, y también el 75. Entonces, usted obtiene el percentil 25 y obtiene, por ejemplo, el percentil 75. Entonces, ¿qué significaría eso? Bueno, en términos de porcentajes, vamos a decir que acá la mitad del 25% de los datos va a ser igual o menor que el percentil 25, que hay que calcularlo. Aquí habría 25% y aquí habría 75% en el resto. Este es un ejemplo. Aquí habría 25% y en el resto habría 75%. Yo creo que estos percentiles a ustedes se los han hecho, ustedes sin saber han utilizado los percentiles. Yo creo que cuando ustedes en los cursos, ¿se acuerdan que en los cursos solamente entra, creo que una parte de los, creo que entran solamente los famosos cupos, ¿se acuerdan? En los cupos lo que hacen es que toman un percentil, creo que el 90, y del 90 para arriba, o sea, del percentil 90 para arriba, digamos, le dan la matrícula al curso. Por eso es que hay que ser muy exactos con los percentiles. Bien, entonces vean ustedes que también uno puede hablar de percentiles, digamos que ese es el porcentaje, pero también te pueden hablar de cuartiles. Vea que el libro habla también de cuartiles, esos son cuartos, cuartas partes, ve Q1. El Q1 corresponde al percentil 25, ¿ve? Entonces, vea que el libro habla de percentiles, que es el término genérico, que es de lo que se debería hablar, pero también por una facilidad en el lenguaje, también hablan de cuartil, digamos, son cuartos. Ustedes ven en este gráfico, estos serían los cuartiles, ¿ve? Este sería el cuartil 1, vamos a ponerlo en otro color. El cuartil, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. El cuartil 1 sería el percentil 25. Es el cuartil 1. El cuartil 2 es el percentil 50 que corresponde a la mediana. El percentil 2 sería el percentil 50 que corresponde a la mediana, que corresponde al percentil 50. Cuartil. Y el cuartil 3, en este caso sería el 75. 3. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, 3 cuartos. Bien, ¿qué más? Esta vez tercer cuartil, que sería el percentil 75. Creo que también hablan de deciles y, bueno, quintiles y cosas así, ¿verdad? Deciles, que se usan en economía, usan deciles. Bien, van a ver ustedes que ahí te calculan, van a ver que los percentiles en general tienen una fórmula. Veamos la fórmula mejor, veamos la fórmula de los percentiles, la fórmula genérica de los percentiles. Apúntense ahí la fórmula genérica de los percentiles. Percentil, calculemos por favor el percentil 25, el P25, o pongamos de percentil 25 a este juego de datos, y calculemos también el percentil 75. Digamos que son dos percentiles muy utilizados, el percentil 25 y el 75. Entonces, ¿cuál es la función genérica del percentil? A ver. ¿Quién era? Daniel, ¿era el que me estaba soplando? ¿O Alejandro?
Alguien me estaba soplando las funciones de los percentiles, las funciones de Excel. ¿Quién era? No era aquí. No sé, pero me encontré uno que se llama percentil. Casi. Le explico. El percentil es una interpolación. Casi. El percentil es una interpolación. ¿Eh? Pero el que vamos a utilizar es el percentil X. El percentil X es una interpolación, que eso es lo correcto. Una interpolación y calcula el valor exacto. La fórmula percentil que usted vio, este percentil que usted vio, no calcula aproximaciones, sino que arrima el percentil al valor más cercano. Eso no lo queremos el valor exacto. Ok, gracias. Por ejemplo, le explico, digamos, percentil, véanlo aquí. Percentil, la función percentil, si lo hacemos así, vean qué diferencia. Vamos a hacerlo para mostrarle esto lo discutí con los profesores ahí de estadística. La función percentil hace lo siguiente, vean. Percentil marca y pone la fracción del percentil. En este caso sería 0.25. Aquí estamos usando la función percentil, así, digamos, tal cual, ¿verdad? Entonces vea usted que lo que hace es que, digamos, aproxima, digamos, pone el lugar al lugar más cercano. Lo que nosotros queremos es que haga una interpolación exacta, digamos, aunque no estén los valores, ni aunque estén los valores más cercanos. Entonces lo que se hace es que calcula la función x punto x, así. Esta es la función que vamos a utilizar. Percentil.x. Percentil.x. Estuve discutiendo tamaño rato con los profesores. Entonces me dicen que esta función interpola y da el valor exacto, aunque no esté dentro de este conjunto de datos. Y ponemos acá 0.25. Mire usted. Ahí sí. Dice 28. ¿Ve? Ok, gracias, profe. Claro, el otro dice, bueno, es un valor, dice, y uno dice, pero ¿cuál es ese valor? Dice, no, 28.75, dice. Y dice, sí, pero ¿dónde está? Dice, ¿dónde está? Dice. Entonces esta función x lo que hace es que ayuda, digamos, a resolver ese problema, ¿ve? Es más fácil de decir 28 menos, ¿ve? Que uno lo ve. Entonces apúntense ahí, por favor, apúntense que la función de percentil es percentil.x. Bueno, aquí está. Y en el 75 es similar, digamos, usted marca ahí, ¿verdad? Percentil x. Busque la función percentil x. Y vea que le pide dos cosas. La matriz dice y el valor de k. Y la matriz es fácil porque usted marca la matriz. Y el valor de k es también fácil porque dice es el valor del percentil entre 0 y 1. Entonces aquí pone 0.75. Mire, 44. ¿Viste? Bien. Entonces ven ustedes que es muy fácil calcular cualquier percentil usando esta función percentil x, porque solamente tiene que marcar el área y darle la fracción del percentil.
¿Qué más? Vean, los percentiles son muy útiles para lo siguiente. Yo sé que ustedes vamos a ver, a veces yo lo he visto sobre todo en microbiología, digamos, la gente que estudia microbiología. Yo lo he visto a la gente que estudia microbiología. Ellos en microbiología, díganme si por favor estoy mintiendo o estoy bateando. A veces sacan unos percentiles, digamos, tienen unos datos y hacen lo siguiente. Yo lo he visto un par de veces y me ha llamado mucho la atención. Sacan, creo que acá el percentil, por ejemplo, el percentil, si no me equivoco, el percentil 90, y aquí sacan el percentil 10, ¿verdad? De los datos usted saca el percentil 90 y percentil 10. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente los desecha, o sea, los elimina. Elimina de aquí para arriba, ¿verdad? Y elimina de aquí para abajo. ¿Por qué creen ustedes que hacen eso en microbiología? ¿Qué es lo que eliminan cuando eliminan las colas? Los datos extremos, ¿será? Exactamente, muy bien, póngase un punto extra. Exactamente, eliminan el 10% inferior y el 10% superior de los datos para eliminar valores extremos, ¿ve? Eso exactamente, usted va a eliminar valores extremos y se quedan con el 80% de los datos. Aquí adentro se va a quedar usted con el 80% de los datos, que es bastantes datos, 80% es bastantes datos, pero con la garantía de que no tiene valores extremos. Entonces, esto yo lo he visto en microbiología, digamos, no sé si en otras disciplinas tienen esa costumbre de eliminar, digamos, datos extremos basados en percentiles. Es muy buena esa práctica también. Claro, aunque yo como estadístico, pues mi política es nunca eliminar datos, a menos de que sea estrictamente necesario. Pero bueno, son prácticas de las diferentes disciplinas. Ahora, finalmente, pues hay algo llamado la amplitud del intervalo, el IQR, ¿verdad? Bueno, esto viene en inglés, interquartile range. La amplitud del intervalo dice que es una medida que refleja la variabilidad entre el 50% central de los datos. Dice que es la diferencia entre el tercer y el cuarto cuartil. Vamos a ver. La diferencia entre el tercer y el cuarto cuartil, o sea, la diferencia entre el P75 y el P25, ¿está bien? El IQR dice la amplitud del intercuartil, que también se le llama, creo que en la literatura se le llama también intervalo intercuartil, o la amplitud intercuartil. Tiene amplitud del intercuartil también. Amplitud intercuartil y intervalo intercuartil también. Tiene varios nombres. Entonces van a ver ustedes que uno saca la resta de estos dos. Este es el cuartil 1 y este es el cuartil 3. Entonces, para graficar, para calcular el IQR, vamos a insertar una línea aquí. Para insertar el IQR, para calcular el IQR, por ejemplo, lo que hacen es simplemente es una resta. Esto es una resta, póngale ahí. Créanme que la busqué y no la encontré, pero bueno, no importa, tenemos la función. Ahí está, mire, es la resta de los dos cuartiles. Entonces vamos a restar del cuartil 3, vamos a restar el 1, y lo que me da es del 16, esa es la distancia central, ese es el rango central. Eso es lo que hay desde aquí
desde aquí hasta aquí. Este es el IQR. El IQR. La distancia que hay entre el percentil 75 y el 25. Tiene otro conjunto de datos, también puede comparar los IQR, para ver. Bien, ¿qué más? Luego viene una parte gráfica a la cual no vamos a entrar porque vamos a tener una sección gráfica. Creo que a partir de la próxima clase vamos a ver la parte gráfica. Vienen estos gráficos así de Bose&Wisk. Son gráficos para graficar casualmente estos valores. A partir de la próxima clase, vamos a hacer este tipo de gráficos y otro tipo de gráficos. La próxima clase va a estar muy, ¿cómo se dice? La próxima clase y la clase del viernes, ¿qué tal? Son las más difíciles porque son las clases más artísticas. Porque vamos a ver cuadros y gráficos. Entonces, en los cuadros y gráficos, la gente puede hacer muchos cuadros y muchos gráficos. Lo que pasa es que hay normas. Como la parte estética, pues es difícil revisar la parte estética, pero solamente hay normas. Luego vienen unos ejercicios acá, ¿verdad? Estos gráficos dejémoslos para la próxima clase, que son la sección de gráficos. Y yo creo que ya podemos proceder a verla. A ver, ¿qué es lo que queda? Ya vimos esto, el adendum ya lo vimos, y solamente nos queda el trabajo grupal. Entonces, vamos a ver el trabajo grupal. Profe, antes de ir al trabajo grupal, ¿puedo hacer una pregunta de los cuartiles? Sí, claro. ¿Puede ir al Excel? Aquel. Digamos, en palabras, ¿cómo se describiría el percentil 25? Como el 28, a partir de 28, del dato 28. ¿O cómo se...? Aquí está la definición del percentil. Dice, vamos a ver, dice, el pésimo percentil. ¿Cuál sería el pésimo percentil en este caso? Dice, el pésimo percentil, el percentil 25, ¿qué significa? ¿Sí? Dice, el P%, ¿qué es el P%? Que el 25% de los valores, dice, son menores a P. ¿Son menores a qué? ¿A cuánto? A 25. A 25 no. A 28, perdón. A 28, que es el percentil, correcto, a 28. Dice. ¿Y el resto? ¿Cuánto es el resto? 75. Y 75%, correcto, de los valores, dice que son mayores que 28. Profe, ahí tal vez lo que faltó es, para visualizarlo mejor, hubiera sido acomodarlos en orden de menor a mayor Y sí, ¿verdad? para poder ver bien lo del 25% y así. Sí, tienes razón. Vamos a ver. Podemos hacerlo, sí. Podemos hacerlo. Vamos a ver, copiemos estos datos aquí. Copiemos estos datos y pongamos aquí datos. Esto que ustedes hicieron la vez pasada, así. ¿Y ahora qué se hace? Ordenar.
Damos los datos de menor a mayor y ahí está. Entonces vean ustedes que, bueno, es esto, el percentil 25 está como por aquí. Está como por aquí. Entonces el 25% de los datos dice es menor o igual que 28. Tenemos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 datos, n es igual a 10. ¿Cuánto es el 25% de 10? 2.5. Bueno, Ajá, 0. sí, 2.5. Pues aquí va a estar complicado, ¿verdad? Porque 2.5 serían estos dos y la mitad del otro, ¿ves? Entonces ven ustedes que el percentil 25, digamos que está entre el segundo y el tercero. Profe, ese es solo el primero y el segundo. Claro, claro, porque aquí son 10 exactamente, no se pueden tomar fracciones de números. Entonces usted puede decir que, digamos, el 25% de los valores, en este caso 2 valores, son menores o iguales que 28, igual que los de arriba ahí. Este es el problema de los percentiles, ¿verdad? Que como son fracciones, a veces uno no visualiza, digamos, dice 2.5, ¿qué sería? 2 y un poquito más. No, nada de eso. Porque son valores enteros. Entonces, por eso que se llaman medidas de posición, ¿ve? Lo que interesa es el valor para poder, digamos, en un conjunto mayor de datos, poder, digamos, tomar decisiones. Esto es lo que hacen en microbiología, por ejemplo. Uno calcula, por ejemplo, el percentil 90 y calculemos el percentil 90. Profe, antes de que sigue, yo quería decir algo. Espérese un momentito, el percentil 90. Y aquí 0.90. Ya sé que a partir de 59.9, independientemente del conjunto de datos, hago el corte ahí. Ahora sí, dígame. Que me parece que cuando el valor, por ejemplo, el 2.5 que nos dio para el cuartil, cuando da un valor así en decimales, uno lo que hace es que agarra el valor 2, el valor 3 y le saca el promedio, ¿verdad? Sí, eso es haciéndolo a mano, digamos. Eso es haciéndolo a mano. Sí, correcto. Eso es haciéndolo a mano. Pero ya tenemos una función en Excel que calcula eso. Por eso es que les digo que dejémosles esto a Excel. Haciendo la mano es interpolando de esa forma, sí, tiene razón. Pero ya tenemos una función en Excel. ¿Qué más? Bueno, procedamos a hacer la práctica entonces. Veamos ahí bueno, dice ahí examen, pero eso no es examen, es que así le llama el módulo, así le llama el... Mire. Medidas de posición y variabilidad. Dice el director de planta de Intel solicita que compare el salario promedio en dólares por hora pagado de su planta en Palo Alto, California, con respecto a la ubicada en Costa Rica. ¿Esto qué es? En diciembre del 2020. Qué ejercicio más raro este. Para hacerlo, usted dispone del salario promedio pagado a 3 grupos distintos de personal, tanto en Palo Alto como en Costa Rica. Veamos a ver. Palo Alto, ajá. Salario promedio. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y tienen los empleados. Palo Alto. Ahí los empleados son como equivalentes a los créditos, profe. Esto tiene buena pregunta, sí. Esto parece, sí, ¿verdad? Parece como el ponderador. A ver, ¿qué interesa? El promedio ponderado de qué? Esto parece promedio. Ah, sí, es promedio ponderado. Aquí lo dice, promedio ponderado, sí. Es que esto lo pone la escuela, sí. Vean que lo que nos interesa es el salario promedio. Esa es la variable
a la cual me interesa, a esa le llamo yo X. Dice salario, eso es lo que me interesa. Este es X. El otro, ¿qué es? Un ponderador. De promedio ponderado de los salarios de las dos ubicaciones, dice utilice 2 decimales, perfecto. ¿Cuál planta tiene un salario promedio menor? Bueno, usted pone ahí, ¿verdad? ¿Cómo llenar el...? Sí, el ponderador es el número de empleados, sí. Definitivamente sí. Y luego dice, se colectó información de talla de Epiphynefelus marginatus. Yo siempre que veo un nombre científico no me quedo con la duda. No se queden con la duda ustedes tampoco, ¿verdad? Epiphynefelus marginalus. Ajá, este señor, ¿qué sería? Esto parece el pez mero. Garopa, Epiphynefelus marginatus, sí. Bueno, es un pez en peligro de extinción. Ajá, entonces son las mediciones de este pez, Epiphynefelus marginatus, encontrados en aguas tropicales. Así en Brasil, Uruguay, Argentina, Mozambique, Madagascar. Dice, los datos son los siguientes, medidos en centímetros, use 2 decimales. Para los cálculos, dice, están los valores y le piden, bueno, cosas muy sencillas, el promedio, la mediana, la moda, dice. Aproxime, dice, aproxime, ve. Aproxime el intervalo intercuartil. Dice P25, P75, P25 y el EQR. Luego dice, calcule, interprete el coeficiente de variación. Bueno, aquí sería calcularlo, ¿no? Es un estándar porque el promedio ya lo tenía aquí arriba. Y el CV en porcentaje. Vea, hay gente que tiene muy malas costumbres. Espero que ustedes no tengan esas malas costumbres. Hay gente que tiene malas costumbres de no multiplicar por 100 el coeficiente de variación. La fórmula, si ustedes ven la fórmula, me dice aquí que tengo que multiplicarlo por 100. Ahora, hay gente que tiene esas malas costumbres de no multiplicar por 100. Para evitar eso, porque hay libros que presentan el coeficiente de variación sin el 100, hay libros que así lo presentan. En ese caso, para salir de duda, aquí se lo ponen, ¿ve? Porcentaje, para evitar las malas costumbres. Dice, refiérase a la simetría de los datos, dice, coeficiente de asimetría, dice, tipo de asimetría, dice, si es simétrica, simetría a la positiva a la derecha, simetría negativa o a la izquierda. Y dice, refiérase a la forma de la distribución, a la kurtosis, coeficiente de kurtosis y tipo de kurtosis, si es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Wow. Esta es una radiografía completa de los datos, sí. Profe, en eso de los cuartiles es nada más utilizar la ecuación esa que usted nos dio en Excel, digamos, no la de cuartil. Ajá. Bueno, Excel tiene ahí yo no sé por qué, ¿verdad? Pero Excel tiene ahí una función que se llama cuartil, ¿verdad? Que yo me imagino que debe funcionar igual, pero yo prefiero... Excel tiene un montón de cosas ahí un poco extrañas, ¿ve? Excel tiene una función que se llama cuartil. El problema es que dice que tiene un cuartil X y cuartil Inc. Siguiendo la lógica del percentil del percentil, yo debería calcular ¿cuál? El cuartil X. Pero también puede usted utilizar, digamos, los equivalentes. Yo sé que el cuartil 1 es el percentil 25 y el cuartil 3 es el percentil 75. También puedo utilizar los equivalentes. Profe, una consulta.
Ajá. Al introducir la fórmula de percentil en Excel, cuando le tira la opción de poner el K, ¿verdad que se pone 0.25, no se pone 25? Vea la función. Veamos la función. Leamos, dice, matriz es la matriz y el K dice, devuelve el percentil késimo de los valores de un rango, donde K, ojo, ahí está la respuesta, donde K está en el rango 0,1. Excelente, gracias, profe. Sí. Entonces tiene que poner una fracción. ¿Qué más? Bueno, terminemos de ver esto para que vayan a trabajar. Dice, los siguientes son los pesos en kilogramos y las estaturas en centímetros. Dice, de los 14 individuos de la muestra estudiada por Roberts y otros autores. Dice, use 2 decimales. Aquí están los pesos y aquí están las estaturas. 2 tipos de variables diferentes. Dice acá, dice, Susan Roberts, dice, Heyman, Evans, ya le digo. Dice, para cada variable calcule la media, la mediana, la variancia, la media, la mediana, la variancia, la desviación estándar, ajá, y el coeficiente de variación, que es el más importante, porque estamos con 2 tipos de medidas diferentes, completamente diferentes. Dice, ¿qué conjunto de mediciones tiene mayor variabilidad? ¿Pesos o estatura? Se pone ahí, 1, 2. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, ahí me están preguntando en el chat que cuánto tiempo tenemos. Bueno, apenas son las 8:30, tienen hasta las 11, ¿no? Lo hacen así en 3 horas, sí. 8:30, 9:30, 10:30, 2 horas y media, sí. ¿Qué le parece? Profe, ¿no sería mejor idea como dejarlo para todo el día? Bueno, no sé qué opina usted. Para repasar también cómo sacar cada uno, porque Sí, tampoco es profe. para hacerlo a la carrera. No sé. No, díganme, propónganme algo. A ver, ¿dónde está mi negociadora? ¿Dónde está la negociadora? ¿Quién era la negociadora? ¿Dónde está Sí, la profe, el compañero tiene razón. Pienso que tal vez un poco más de tiempo como para primero repasar la materia que vimos y ya después entrarle como con la materia bien clara. Usted era la negociadora, Rebeca. Sí. A ver, escuchemos a Rebeca. A ver, Rebeca, propóngame algo. A ver, que hable en nombre del grupo, dice. No, digamos, tal vez un poquito más de tiempo, no tanto como a las 11 como para no correr y hacerlo a la carrera, sino hacerlo No, hagámoslo bien, hagámoslo bien, sí. No sé, díganme ustedes. 11:59 de la noche. Sí, está bien. Para Sí, que profe. así. Sí, porque después van a decir que es que el almuerzo, y después van a decir que es que la fiesta de la tarde, después van a decir que es que tienen clases a las 3, a las 4, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, entonces. 11 de la noche. 11:59 entonces. Gracias, profe. 11:59 p.m. de hoy. Ya, lo pongo así porque si yo digo a las 12 van a decir, a las 12 de la noche ¿cuándo? De mañana, ¿cómo es? Hay un problema cuando usted da las horas así, justo a las 12. Hay un problema ahí. Entonces hay que darlo mejor en minutos. Vean, ya me llevé 1 hora y media grabando en forma sincrónica. Voy a parar la grabación para que les quede, por favor, ahí y para subir el video. Entonces vayan, por favor, a repasar, a trabajar, organícense, reúnanse a la práctica. Y bueno, y si tienen alguna duda, pues por favor háganla en el chat. Estoy poniéndome al día con toda la avalancha de mensajes que me mandaron. Vean, por eso es que me gusta que pregunten por el chat, porque si yo no puedo responder, Rebeca podrá ayudarme, ¿verdad? O alguien me podrá ayudar.
porque son muchas preguntas. Entonces, por favor, hagan las preguntas en el chat. Eviten enviarme preguntas así por privado, porque del privado lo tengo inundado, sí.